De ninguna manera Filón representa a todos los judíos de Alejandría. Al mismo tiempo, debido a la cantidad de obras que se conservan, su educación y su época, a principios del siglo I, él ofrece la mejor ventana a la cultura intelectual judía de Alejandría antes de la aparición de los movimientos de Jesús. Por eso, vale la pena empezar con él, para ver si puede ayudarnos a precisar las tendencias intelectuales que aparecerían en las fuentes cristianas después de él. Filón pertenecía a una pequeña minoría. Era un aristócrata adinerado, y su riqueza probablemente llevaba generaciones en su familia. Su hermano, Alejandro, conocido como el Alabarca, era un funcionario de impuestos que prestaba dinero a reyes y recubrió con oro 9 puertas del templo de Jerusalén. Aunque Filón nunca habló de ello, es probable que poseyera propiedades que generaban ingresos, así como esclavos domésticos. Fuera o no ciudadano de Alejandría, Filón recibió una educación como si lo fuera. El dinero rendía mucho en este aspecto, abriéndole el camino no solo a los estudios enciclopédicos de geometría, música, astronomía y gramática, sino también a las cumbres del aprendizaje filosófico. Es posible que Filón haya establecido una especie de escuela en su casa, donde formaba a estudiantes no en cualquier filosofía, sino en una filosofía marcadamente judía que reconocía a Moisés como su maestro. La enseñanza del alejandrino estaba calibrada para diferentes públicos. Escribió 3 series de comentarios. Una serie alegórica centrada en una exégesis detallada del Génesis. 2. Una serie de preguntas y respuestas enfocada en problemas exegéticos de Génesis y Éxodo. Y 3. Una serie expositiva centrada en la historia de la creación, la ley mosaica y las vidas de los patriarcas hebreos. Y encima de todo esto, escribió varios tratados filosóficos a fondo. Filón conocía todas las filosofías helenísticas y fusionó elementos del neopitagorismo, el platonismo y el estoicismo para crear un tapiz de filosofía mosaica. Platón fue el filósofo más venerado y más influyente para Filón. Al mismo tiempo, Filón no comentaba las obras de Platón, sino las de Moisés. Para los forasteros, el Pentateuco parecía un bloque tosco de mitos y leyes, pero para Filón, estas páginas contenían los misterios sagrados más profundos. La misión de Filón como escritor era suavizar los problemas en las escrituras y, para una audiencia iniciada, revelar los misterios más profundos de la tradición mosaica. A simple vista, los métodos de Filón anticipaban tendencias en la literatura rabínica. Constantemente comparaba una escritura con otra, a menudo varias escrituras, antes de regresar a su texto principal. Sin embargo, a diferencia de los rabinos, la mente de Filón estaba impregnada de las categorías y personajes de la filosofía platónica, las formas, el logos, el mundo inteligible, las pasiones, las virtudes, y así sucesivamente. Filón admitiría que el significado superficial de un texto sagrado contenía problemas e improbabilidades, como que Dios caminara en un jardín, un barco que albergara a todo tipo de animales, Moisés matando a un egipcio, etc. Pero entender el significado literal del texto no era el objetivo final. Lo que el texto significaba en un nivel superior solo lo conocían los iniciados, dotados de un conocimiento avanzado. En resumen, los lectores alegóricos. Filón alegorizaba incansablemente. Al mismo tiempo, tenía cuidado de mantener las prácticas judías. El sábado era un símbolo de la no acción por parte de la creación, pero también era un momento en el que los judíos no encendían fuego, no araban la tierra, no cargaban cosas, no exigían depósitos ni recuperaban préstamos. La circuncisión simbolizaba el corte de las pasiones, pero Filón también creía que los prepucios físicos debían ser retirados de los bebés judíos varones. Los animales prohibidos en la Torá eran símbolos de vicios, pero aún así, Filón no los incluía en su dieta real. El templo judío era un símbolo del cosmos, y el verdadero templo era la mente. Sin embargo, Filón fue en peregrinación a Jerusalén y se quedó maravillado ante el edificio físico.
Hacia el final de su vida, Filón fue arrancado de su reclusión académica y elegido para encabezar una embajada de 5 personas ante el emperador después de una horrible masacre en agosto del año 38 de la Era Común. Viajó a Roma y probablemente permaneció allí hasta el año 41, mientras esperaba una audiencia con el emperador Cayo, quien fue asesinado en enero del 41. Tal vez, Filón escribió sus tratados políticos contra Flaco y las secciones iniciales de su embajada ante Cayo. Es cierto que la perspectiva de Filón se volvió abiertamente política en esta etapa, pero posiblemente su postura intelectual no experimentó un cambio revolucionario del platonismo al estoicismo romano, ni es seguro afirmar que Filón escribió toda su serie expositiva y sus obras filosóficas en Roma. No se sabe cuándo murió Filón, pero si no terminó su palinodia durante su embajada, esto sugeriría que falleció no mucho después del inicio del reinado de Claudio. Siguiendo las corrientes contemporáneas del platonismo, Filón apoyaba la idea de un Dios trascendente, un Dios que trasciende incluso a sus contrapartes neopitagóricas y platónicas. Dios era, cito, superior al bien, más puro que el uno y más primordial que la mónada, fin de la cita. La razón humana no puede comprender a Dios, quien es totalmente intocable e inalcanzable. Tampoco la naturaleza es un espejo claro para conocer la esencia divina. Filón profesaba la unicidad de Dios como su credo más sagrado, pero la unidad de Dios era compleja. Al menos en la percepción humana, la divinidad se refractaba de varias maneras. El Dios último e incognoscible era el existente, Hoon o Toon en griego. Como esta deidad suprema era el ser mismo, Filón no creía que un ser humano pudiera compartir la naturaleza del existente. El existente es el Dios primordial, el Padre Supremo del universo. Puede que Él no haya creado directamente las estructuras hechas de materia, pero seguía siendo el creador. El existente se daba a conocer en el nivel del logos, que puede entenderse como la mente de Dios, un ser inteligible que representa la plenitud de la divinidad en la medida en que puede ser conocida por la mente humana. Filón podía llamar al logos un segundo Dios, pero no era un ser independiente de Dios. Él pensaba que el logos, o las dos potencias del existente, es decir, la benéfica y la regente, a quienes Filón llamó Dios y Señor respectivamente. Las estrellas, incluyendo el Sol y la Luna, para Filón eran divinas en cierto nivel. Debajo de estas divinidades cósmicas estaban los héroes y daimones de los griegos, a quienes Filón llamó ángeles de acuerdo con sus escrituras. Hasta cierto punto, incluso los humanos podían participar de la divinidad en sus niveles más bajos. El existente no podía entrar en contacto con la materia ilimitada y caótica. En su lugar, el existente utilizó potencias incorpóreas para dar forma a la materia sin límites. La principal de estas potencias era el logos, la causa activa de la creación. El logos era el principal instrumento mediante el cual Dios creó el mundo. Él, o ello, contenía el modelo de todas las criaturas, diferenciaba los 4 elementos y esculpía las formas de los animales y las plantas. El existente en nada se parece a la humanidad. Por eso, el modelo para la humanidad es la divinidad derivada del logos. Filón identificó al ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios con una idea o forma, idea tis. El arquetipo de esta forma era el logos, inteligible e incorpóreo. Esta relación implica que el logos es el modelo para la mente humana, una mente que Filón llama el verdadero ser humano interior. Filón llamó al logos el humano icónico, ho katikon antropos, basándose en Génesis 1:26, y el humano de Dios, antropon theu, basándose en Génesis 42:11. Él consideraba al logos como la fuente y el padre de los seres humanos. La noción de transmigración en Filón es debatida, ya que solo utilizó ese lenguaje de manera pasajera. En un pasaje de su comentario alegórico, por ejemplo, Filón señaló que las almas desencarnadas cercanas a la Tierra descienden para quedar atadas a cuerpos mortales.
Cuando estas almas viven sus vidas y luego salen de su carne, algunas de ellas anhelan las formas familiares y acostumbradas de la vida mortal y se apresuran a regresar de nuevo, palindromis synaptis, al cuerpo. Palindromeo, en Filón, casi siempre indicaba un movimiento de lo incorpóreo de regreso a las cosas corporales, incluidas las pasiones. En otro pasaje de su comentario alegórico, Filón argumentó que los humanos no poseen nada, ni siquiera sus propias almas. Los humanos son entidades que, tras la muerte, se unen con otras entidades incorpóreas y se apresuran hacia el renacimiento, hispalingenesion. En este contexto, solo las almas defectuosas renacen y, como ya han muerto, deben renacer en cuerpos. En un texto de la serie de preguntas y respuestas, Filón comentó sobre Éxodo 24:12, cuando Dios llamó a Moisés para que subiera al monte Sinaí y estuviera allí. El ascenso al monte Sinaí se interpretaba como un ascenso al cielo, destinado a mentes estables separadas de la carne. Algunas almas, sin embargo, en lugar de elevarse sobre alas de águila, volvieron a descender Aftike Jupanostasón, arrastradas hasta los extremos del Tártaro. La imagen se toma del Fedro de Platón, que representa al alma como un carro que a veces es arrastrado hacia abajo por la fuerza de un deseo inestable. El verdadero Tártaro es el cuerpo terrenal y las llamas del deseo. En resumen, las almas arrastradas al Tártaro probablemente se reencarnan para vivir de nuevo en la tierra. En estos pasajes es posible que Filón haya recurrido a tradiciones preexistentes. Pero suponer que él no tenía una postura sobre la transmigración depende de lo que entendamos por postura. La transmigración no era, hay que admitir, un componente esencial de cómo interpretar la escritura sobre el destino postrero del alma y también antes de la muerte, como dice David Runyan. Al mismo tiempo, Filón aún podía creer en la transmigración, aunque no se considerara esencial, ni una doctrina esencialmente escritural. En mi opinión, Filón reflexionó muy seriamente sobre las tradiciones que transmitía. No habría escrito lo que escribió si no aceptara, de alguna manera, la noción de transmigración. Tengo la impresión que la transmigración era una idea común entre los platónicos alejandrinos, incluidos otros platónicos judíos de Alejandría. Evidentemente, a Filón no le preocupaba demasiado la crítica de otros filósofos, ya que no existía una postura oficial sobre la transmigración en ese momento, ni siquiera dentro de la comunidad judía. Como platónico, Filón estaba comprometido con la idea de que el alma o la mente era superior al cuerpo carnal. Sin embargo, Filón también expresó, al menos de manera retórica, cierto desprecio por la túnica de piel que llevaba puesta. Llamó al cuerpo mortal un cadáver funesto, la tumba del alma, una prisión inmunda, malvado por naturaleza, un conspirador contra el alma y la morada de calamidades interminables. La imagen de Dios en la humanidad no se basaba en la forma interna y externa de los cuerpos mortales, brazos, piernas, cerebro, habla, sentimientos, amor y así sucesivamente. Más bien, la imagen divina se encarna únicamente en la mente incorpórea. En la muerte, la carne es, o al menos debería ser, desechada definitivamente mientras el alma asciende a esferas superiores. Filón ilustró cómo, por ejemplo, al final de la vida de Moisés, su carne se desvaneció y solo su mente divinizada ascendió a Dios, como si fuera un rayo de sol. Sobre el tema de la deificación de Moisés, Filón no se anduvo con rodeos. El legislador fue, cito, ya no humano, sino un Dios, fin de la cita. Fue divinizado, transformado en lo divino, y se volvió verdaderamente divino. Dios designó a Moisés como Dios. Por supuesto, Moisés no fue considerado un Dios por sí mismo. Se le concedió el nombre y la autoridad de Dios por decreto divino, Éxodo 7:1. La deificación, según Filón, reconocía la nada de la humanidad. Nunca fomentó la arrogancia tiránica, ni actitud de privilegio meritorio. La deificación era el proceso de convertirse en una mente sin cuerpo y purificada, transformarse en luz. Tales mentes no rondaban la tierra, sino que permanecían para siempre junto a Dios en reinos inmateriales. Al menos en teoría, el destino de Moisés estaba disponible para todos.
Filón escribió que, por la gracia de Dios, es razonable que un mortal participe de la inmortalidad. Pero la gracia, en parte, estaba incorporada en la naturaleza. Filón llamó a la mente humana un fragmento del logos, que simplemente por la virtud de ser humano, es decir, por tener mente y racionalidad, uno ya participa de la realidad divina. La mente humana está al menos parcialmente constituida por el aliento o espíritu divino, pneuma en griego, insuflado en el primer ser humano. Filón basó esta visión en Génesis 2:7. Dios sopló en el rostro del primer humano aliento de vida. Para Filón, el medio del pneuma era el logos. Todos los seres humanos tienen un reflejo, fragmento o rayo del resplandeciente logos dentro de sí. Como el logos es Dios o Dios en relación con el mundo, Filón podía decir que Dios insufló en Adán una porción de su propia divinidad. En consecuencia, la mente humana es un fragmento de esa alma divina y bienaventurada, evidentemente refiriéndose al logos, y así el alma humana es un fragmento divino. Los seres humanos se vuelven divinos al participar en lo divino. Como ser verdadero, el Dios primordial de Filón es divino en sí mismo. En cambio, otros seres divinos necesitan participar de la divinidad del existente para obtener el nombre de Theos. En el pensamiento de Filón había atributos de la divinidad que podían compartirse y otros que no. El ser absoluto y la eternidad no se pueden compartir y solo las disfruta el existente, mientras que la inmortalidad y el poder de gobernar sí pueden compartirse. Un ser humano podía volverse divino al participar de estas cualidades divinas comunicables, entre las cuales Filón añadió otros atributos como el reposo, la impasibilidad y la inmutabilidad. Sabemos que Filón era judío y practicaba los preceptos de la ley judía, pero lo que hacía en su vida diaria es desconocido. Si Filón, como habitante urbano, no era, o tal vez no podía ser, rigurosamente ascético, aún así elogiaba a comunidades ascéticas como los esenios y los terapeutas. Estas comunidades practicaban el celibato, la abstinencia de comida y el aislamiento de la sociedad. Se les describía como comunidades de estudio, de igualdad espiritual y social, y de adoración, oración y canto. Sus banquetes se contrastaban con los festines de lujo decadente a los que Filón estaba acostumbrado, tanto en Alejandría como en Roma. Las personas de estas comunidades vivían completamente la vida de la mente, como si sus cuerpos ya se hubieran desgastado. Incluso si las descripciones de Filón sobre estas comunidades no son completamente precisas, al menos representan su propio ideal. Algún tipo de disciplina corporal es el resultado natural de la teología de Filón. Si el verdadero ser humano, el ser humano hecho a imagen del Logos, es la mente, entonces eso es para lo que uno vive. El cuerpo mortal es un apéndice y muchas veces uno molesto. Debe ser disciplinado y privado hasta que sea completamente obediente a la mente. Lo que importa es el estudio y la meditación, y tales actividades solo pueden practicarse sin distracciones corporales ni enredos sociales. Probablemente Filón estaba casado, pero escribía como si no lo estuviera. Anhelaba la vida tranquila de sus propiedades en el campo, aunque aparentemente pasaba la mayor parte de su tiempo en el bullicio de la ciudad. Es probable que practicara un ascetismo moderado, restringiendo la ingesta de alimentos y absteniéndose de tener relaciones sexuales después de que nacieron sus hijos. Su práctica y aprecio por las corrientes ascéticas resonarían con los movimientos ascéticos cristianos posteriores en Alejandría. En mi escala de tendencias teológicas alejandrinas, Filón obtiene un perfecto 6. Defendió la idea de un Dios trascendente, distinguió los poderes creativos del existente. Sostuvo una manifestación de Dios como el ser humano arquetípico, apoyó la tradición de la transmigración, rechazó la carne corruptible por considerarla indigna de la salvación y propuso la deificación de la mente. Como veremos, estas 6 características teológicas aparecerán más adelante entre los teólogos cristianos de Alejandría.
La superposición muestra, ante todo, que no hubo una ruptura fuerte entre la teología judía y la cristiana en Alejandría durante los siglos I y II s, a pesar de los reveses que sufrieron los judíos alejandrinos en ese tiempo. Los cristianos reconocieron a Jesús como el Mesías y llegaron a identificarlo como el Logos, pero estas afirmaciones no determinaron la naturaleza de su teología en su conjunto. Alejandría en los siglos I y II s. Era una ciudad vibrante y con una gran diversidad intelectual. Al mismo tiempo, parece que existía un clima intelectual bastante característico o una serie de tendencias intelectuales en su mayoría influenciadas por el platonismo y el pitagorismo. Ya sea que los primeros cristianos de Alejandría hayan leído o no a Filón, compartían un clima teológico al que él pertenecía, lo que ayuda a explicar por qué propusieron principios similares y manifestaron tendencias parecidas.